Hola, ¿cómo están? Soy Darío Paya y bienvenidos a otro episodio de Nada Urgente, pero llámame. Hoy para una conversa con un amigo de toda la vida, un amigo del alma, de esos que uno tiene pocos, con quien nos conocemos, yo prefiero no contar cuántos años, pero se miden décadas, 25, 30 años, desde que éramos más niños los dos todavía. Nos veíamos un poquitito más jóvenes de lo que todavía nos vemos, y que es Gonzalo Miller. Y esto fue porque en las últimas semanas me he encontrado en varias ocasiones en que me preguntan cuál es mi predicción respecto al plebiscito, cuál es mi predicción respecto a la elección de Trump con Biden. En el fondo el tema de las predicciones políticas, las encuestas, y ustedes no tienen por qué saberlo, pero efectivamente yo le dediqué bastante tiempo a ese tema hace ya rato, y justamente lo hicimos con Gonzalo Miller. Hicimos cosas rechoras, en su minuto bien innovadoras, y me pareció la persona apropiada para hablar de cuál es el estado actual de esta arte tan compleja, que se ha puesto mucho más compleja, pero en realidad ese fue como el chasis sobre el cual terminamos conversando de muchos episodios políticos muy notables de la época que nos ha tocado vivir juntos esa historia. Elecciones cruciales, elecciones muy reñidas, momentos pivotales en la historia política de Chile. En detalle conversamos de la campaña presidencial del año 99, esa que tuvo un fallo fotográfico de menos de un voto de diferencia por mesa entre Lavín y Lagos. En fin, nos paseamos en realidad por 25 años de la historia política de Chile y en parte de Estados Unidos también, en esta conversa que espero ustedes disfruten con el irrepetible y gran amigo Gonzalo Miller. Don Gonzalo Miller Osorio, ¿cómo está usted, joven? ¿Cómo le va? Bien, aquí Darío, aprovechando este Zoom para conversar con un amigo con el que no conversó todo lo que necesito ni quiero. Ay, ni de fútbol. Así que otra cosa por la cual darle gracias al líder, ¿viste? Sí, está bien. Oye, pero ni de fútbol hablamos lo suficiente, ¿no? No, pues yo tengo mi regalo acá atrás, mi regalo de cumpleaños. Sí, veo que dice Paredes ahí. Claro, pero no solo dice pared, dice algo más importante. A ver, para mi amigo Gonzalo, con mucho cariño de su amigo, mira tú a Paredes. Bueno, yo le tengo harto cariño a Paredes también. Me imagino que te ha acordado al menos unas 16 veces de él. Tengo recuerdos imborrables, es parte de mi vida, tu amigo camiseteado. Pero bueno, ya entiendo que a la U le fue bien hoy día, pero y el fin de semana hicimos una competencia No, además, de quién regalaba el partido, ¿eh? ¿Cómo? a todos los que hemos pasado hace largo en los 40, que paré algo que veíamos en los 90, me acuerdo de Roger Milla, ¿la verdad? Claro, de Camerunés. El camerunés, y era como, no, tiene que ser porque es africano, porque lo tienen que haber inscrito antes, le tienen que haber cambiado la edad. Imposible jugar a los 40 años, hoy día jugando a los 40 años. ¿Viste? Una esperanza de que los 40 son los 30 y los 50 son los nuevos 40. Bueno, yo cuando llegué a los 40 te cuento qué se siente. ¿Mm? Oye, espérate, deja contarte por qué te llamo, porque el otro día en una radio estaba conversando de hecho con Eduardo Sepúlveda, era para un podcast del Libero, y estábamos hablando del plebiscito y me pedía una predicción en buena cuenta. Le di la mía, te la voy a comentar después, pero en realidad el tema derivó a la dificultad que hay para medir cualquier cosa hoy día. ¿Mm? Estaba Pepe Aud también en la conversa. Y a propósito de eso dije a mí mismo, hay que llamar a Miller y reconstruir la historia que tenemos juntos, tratando de medir cosas y ver cómo ha evolucionado eso desde que nosotros lo intentamos hacer, y creo que lo hicimos harto bien en realidad. Y cómo ha cambiado esa pega. Tú sabes que yo la abandoné, esa pega de medir, hace unos 15 años. Tú has seguido vinculado a eso más o menos cerca, o como un consumidor intenso de números, de opinión pública. Pero sí, porque, y que bueno recordarlo, porque fue en un ambiente, claro, en otro mundo. Nosotros en la prehistoria de la política chilena, en los 90 estamos hablando del 93, 92, 93, 93. Claro, y donde había cierta dificultad, había un sesgo, las encuestas habían fracasado el año 88, el año 89, y obviamente que había también dificultades para medir, porque la política estaba en un ambiente quizá de alguna manera similar a la actual. Exactamente. O sea, teníamos el voto oculto. Teníamos esa lógica de lo que Noel Newman, ¿no es cierto?, llama la espiral del silencio. Esto de que las personas, frente a un control social o su opinión disonante, tienden a disimularla, no a cambiarla, pero sí a disimularla, a disminuirla, a ocultarla, para poder ser
parte, ¿no es cierto?, sentirse parte, para poder conversar con todos sin sentirse ni discriminado ni nada. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Sí, Que sí. esa persona disimula esa preferencia, pero no la cambia. Y es por eso de que es la que le quiebra la cabeza a todas las encuestas. Claro, pero hay otra diferencia con esa época, que en esa época ese ambiente no la cambiaba, la disimulaba, pero esa gente iba a votar igual. Hoy día a lo mejor ese ambiente se traduce en que esa persona marginalmente vaya a votar menos, porque puede no ir a votar si no quiere. Claro, por eso la diferencia está en que quizá en el ambiente social es parecido, pero claro, tú tienes un punto, en ese minuto el voto era obligatorio, sobre todo al principio de los 90 era bastante obligatorio porque la diferencia entre los inscritos y los no inscritos no era tan relevante, eso se fue agravando ya hacia finales de los 90, ¿no es cierto? Principios de los 2000 es que ya empezó a aparecer un tercio casi de chilenos que teniendo la edad no estaban inscritos para votar, pero en el 93 no era ese el problema, Sí, el sí. problema era esto de que las personas sentían esa comodidad de manifestar una opinión. ¿Por qué? Porque quedan en disonancia o lo que ellos creían era la opinión dominante de su barrio, de su cuadra. Claro, Y en claro. ese minuto, si tú recuerdas, algo tan sencillo como la mayoría de las encuestas políticas, el estándar en ese minuto No, eran pero los puestos. pero espérate, pues, muy acelerado, pues, Pollo Miller. Muy Ah, bueno, acelerado. No, sí. voy a contar el final de la historia al tiro. No, es que ni siquiera el final, yo creo que el comienzo, pero fue efectivamente una innovación muy simple. Pero yo creo que hay que poner esto en un contexto. ¿Qué edad tenías tú cuando hicimos la primera encuesta? Bueno, es re fácil, estamos en el 93. Esto, 22, 23 años, 22 años, 22 años. ya era un viejo peludo, claro. Claro, y el setting era una campaña de diputados de un candidato primerizo que no tenía plata para contratar encuestas y te dijo, Gonzalo, vamos a tener que hacer nosotros nuestras propias encuestas, pero no nos podemos hacer trampa. Tú eres el ungido, vamos a tener que aprender a hacer encuestas. Ah, sí. Y aprendimos, ¿no? Claro, imagínate, yo era estudiante de Derecho, o sea, mi pasión por los números era bastante limitada, O sea, llegaste a derecho ¿ah? haciéndole el quite a los números, ¿no? Pero claro, empezamos a encontrar una lógica, una mecánica, pero bueno, al final, como muchas cosas, lo que te mueve es la necesidad, las ganas, y si tú, Pero había, es tanto así que, vaya, que si uno se lo plantea hoy día, uno le diría que no lo hiciera, ¿no? mm, Por el nivel de riesgo que implicaba, ¿no es cierto? Imagínate personas que no manejaban, que no eran expertos en la materia, ¿no es cierto? Que tuvieron acceso a gente que sí sabía, mm. ¿no? Pero que con rigor, con ganas, como decíamos, con Y método. yo creo que eso es súper clave porque fuimos súper fríos y teníamos la decisión de no hacer unas trampas en el solitario, no eran encuestas para ser públicas, era para evaluar cómo íbamos. Entonces teníamos, por ejemplo, esto que tú estás hablando de la espiral del silencio, la teníamos como una hipótesis, o sea, Muy casi teníamos la esperanza que hubiera una espiral del silencio, digamos. Eh, o sea, O sea, bueno, el contexto sí, porque físicamente teníamos por el otro lado que lo que muchos investigadores no tienen, la realidad del campo. ¿Ah? Nosotros habíamos estado caminando esas cuadras muchas veces y recibiendo las felicitaciones de muchos, ¿no? Si no los piedrazos, si no nos corretearon alguna vez. Entonces, esa realidad de lo que decía Noel Newman, ella, antropóloga, ¿no es cierto?, determina como esta espiral del silencio, nosotros la palpamos en la calle, ¿ah? O sea, claro, dijimos, aquí hay algo. claro. Hay algo pero también con un poquito de esperanza de que eso fuera De lo que que fuera permitiera así. Bueno, por si no ha quedado obvio, no ha quedado manifiesto, el candidato era yo, el distrito era el entonces distrito 28, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos. Y nuestra casa central para esa reunión fue, a ver tu memoria, Maya. Esa primera campaña estábamos en Teresa Vial. No, este evento específico, Tú dices la encuesta, el gran y legendario Club Gran Avenida, que nos prestó sus salones para. para no hacerla desde el comando de Darío Paya. Ah, la encuesta, claro, para juntarte tú con los encuestadores, claro, porque un detalle era obvio, que la gente que iba a hacer la encuesta no tenía que saber ¿Para quién era? para quién era, ¿no? Obvio, no, si le hicimos súper pro, pero la gran innovación fue algo tan simple, pero yo creo que todo el mundo le hacía el quite por ahorrar plata, pero nosotros no teníamos claro que había un error, y fue usar un voto secreto en que a la gente le ofrecíamos
votar en secreto y meter el voto en una urna, que eran, yo creo, cajas de zapatos forradas, como que, no me acuerdo qué cajas usamos. No, cajas de zapatos forradas, tal Claro, cual, en papel lustre, papel exactamente, escolar, exactamente. verdes, durante años verdes, además, quedó como, el molde quedó así, o sea, siempre el papel lustre verde, andaban con sus cajitas debajo del brazo, cuántos encuestadores recorriendo barrios, Claro. golpeando puertas y haciendo terreno. Y había hartos detalles, porque tú me acuerdo que dijimos, en general, teníamos que evitar que la gente que fuera a encuestar se vieran muy formales porque iban a pensar que eran funcionarios municipales. O cobradores. O cobradores, exactamente, y no les iban a abrir la puerta. Tenía que ser gente que no te espantara, que al mirarte por la ventana te abriesen la puerta. Entonces, en el margen convenía más usar a señoras que a hombres haciendo la encuesta. Sí, fueron siempre más mujeres que hombres, es verdad. Y teníamos el Y problema que no lo asaltaran también, que en algunas, y a varios encuestadores más de una vez sí, sí, lo asaltaron. ¿Ah? no estaban libres de la delincuencia. ¿Ah? Exactamente. ¿Qué otros Y detalles? el caminar ahí por cada uno de esos rincones, ¿no? Pero sí, yo creo que aplicábamos una metodología, no es lo mismo describirla a tantos detalles, ¿no? Pero fuimos rigurosos en eso, siguiendo el paso a paso, letra a letra, del que sabe que no es experto en el tema y por lo tanto, eso que es importante a veces, el sentir de que ese nervio es suficiente como para preocuparse de cada detalle. ¿Ah? Exactamente. De que cada detalle de la cajita, del color, lo que decías tú, de que el encuestador, una credencial que lo identificara, Claro. que todo lo que pudiera transmitirle tranquilidad, confianza, porque de nuevo, la esperanza y la tesis de la cual iba detrás toda esta lógica, era de que había que transmitir, darle la oportunidad a cada persona, a cada sorteado aleatoriamente, de decirnos la verdad respecto a su preferencia. Claro. Y había que facilitárselo. Y por eso la caja. Claro, y al mismo tiempo teníamos que tener la certeza que lo que estábamos haciendo estaba metodológicamente bien, y ahí había un tema de costos gigantescos, porque tú en esa época, como el voto era obligatorio y la gente estaba inscrita, las encuestas más caras de Chile, y que se equivocaban igual, porque no usaban urna, iban a entrevistar a una persona con nombre y apellido. La muestra la hacían con nombre y apellido, y se demoraban, imagínate lo que costaba, tenían que ir y encontrar a una persona y volver, qué sé yo. Porque en esa época todavía usaban comunidad al ciudadano, Claro, ¿ah? O sea, una persona en específico, en ese tipo de encuestas. claro. Entonces agarraban el padrón, porque el padrón todavía en esos años era bastante sólido, Confiable, claro. confiable en términos de las direcciones y todo, estamos hablando del año 93, ya tenía un margen de error, pero sí todavía era trabajable. Y ellos iban a buscar una persona, o sea, sorteaban a Darío Paya y lo iban a buscar a Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, al pasaje, Hasta que lo ahí, encontraran. una o dos, hasta tres veces lo iban a buscar. Claro. No, Porque, claro, para nosotros era imposible hacer eso, porque no teníamos plata. Entonces hicimos la pega y numeramos distribuimos el distrito entero en unidades que eran manzanas, pero a los edificios, a los bloques de departamentos, les dimos la equivalencia a una manzana y numeramos sí, el distrito entero. Y creo que eran como 1.300, 1.400 manzanas, algo así, ¿no? sí, 300 unidades muestrales. Claro. Pero siempre la unidad fue, en eso tomamos la decisión de que la unidad muestral fuera el hogar, una casa, Claro. no fuera una persona en específico. Pero Y de hecho mantuvimos la aleatoriedad respecto de quién contestaba también. No sé si te acuerdas. que fuera aleatorio, y además la casa, y este es un detalle, ¿eh? Esto para los que se entusiasmen haciendo encuestas, si aquí basta con leerse un buen libro y ser riguroso y pensar la cosa. La clave era que el encuestador, no eligiera él a quien encuestar. No podía elegir la casa, porque, por ejemplo, una casa con perro dan menos ganas de decir aló que una casa sin perro. Pero a lo mejor hay alguna diferencia en el margen entre la gente con perro o sin perro, o con perros bravos versus perros no Y bravos. sobre todo el sesgo de que no eligiera, ¿sí? Que Claro. él mantuviera la aleatoriedad ¿Y te acordáis cómo resolvimos eso? con una instrucción. Que era un número. ¿Ah? Le di una instrucción que era, suena compleja, pero era bastante operativa. ¿Ah? Que él, por la calle en que llegara esa manzana, la dejara a su mano derecha. Claro. Situara la manzana y la dejara a su mano derecha, por cualquiera de las calles, ¿no es cierto? Probables para acercarse. Dejara la manzana a la derecha y dirigiera la tercera casa, desde la esquina. Y si en esa casa no había nadie, no contestaba, no había nadie habilitado, no había una entrevista útil,
tampoco podía volver a elegir, sino que tenía que avanzar a la siguiente tercera casa Claro, exactamente. y anotar las direcciones, cosa que uno pudiera control siempre, la sensación de control, de que esa persona sabía que podía ser revisado, de que realmente estaba haciendo lo correcto. Bueno, o sea, de manera súper artesanal, pero súper seria, lo hicimos. Y la corroboración de que lo habíamos hecho bien la tuvimos el día de la elección, en que estamos hablando de la prehistoria, pero ese era un distrito que estaba doblado a la derecha. Nadie en realidad suponía que teníamos alguna posibilidad de ganar. No obstante que nosotros teníamos... El año 93 fue un año muy malo para la elección parlamentaria de la centro-derecha. Sí. Fue mucho peor que el 89, ¿no? Y en ese distrito, esa elección fue simultánea con la presidencial. El candidato presidencial de la Alianza Derecha fue Arturo Alessandri, que sacó 17%, creo, en el distrito. Sí. Fue terrible. Sí. Y además iba Pepe Piñera, que sacó 6% más, una cosa así. O sea, el candidato presidencial del sector, los dos sumaron 23. Era muy malo, pero bueno, ganamos la elección, pero lo más importante para esta conversa es que nos dimos cuenta que la metodología funcionaba. Entonces, yo me acuerdo que 2 años después había una elección municipal y, bueno, ya al interior de la UDI se sabía lo que habíamos hecho y nos empezaron a pedir ayuda, empezamos a hacer muchas encuestas y ahí empezó a pasar una cosa muy divertida. No sé si tú te acordáis lo que nos pasaba con la prensa a partir del año 96, que preguntaban quiénes hicieron esta encuesta. Y les decían Gonzalo Miller y Darío Paya, y nos llamaban. Entonces te preguntaban, ya, pero ¿cómo se llaman ustedes? Bueno, Gonzalo Miller y Darío Paya. Ya, pero ¿cómo se llaman? Bueno, Darío Paya y Gonzalo Miller, ¿cómo queréis que te... Y ahí surgió el mentado nombre, ¿no? Claro, a partir yo diría que del 97. Porque me acuerdo, yo me fui al Leadership ese verano, el verano del 97. Hicimos algunas cosas ayudamos en la reelección de Joaquín Lavín en Las Condes, en 96. Claro. Y también medimos algunas otras cosas en 3, 4 comunas más. Nos dimos cuenta que esto que había resultado tan artesanalmente, que llevado un par de peldaños más en términos de profesionalismo, logística, era replicable, era escalable. Exactamente. Y se podía hacer. Y de ahí tú me ofreciste ir al Leadership, me acuerdo, a fines de ese año. Yo ni siquiera no había terminado la universidad, estaba en el último año de la universidad, y ese verano me fui al Leadership. Y a la vuelta fue el vértigo, claro, cuando ya empezamos a hacer mucho más cosas. Ese año había elecciones parlamentarias, y ya esto se pasó a llamar Benchmark, que es el nombre que trajimos de allá, en función de que Benchmark era el estándar de todas las demás encuestas. Es un tipo de encuesta que fija el estándar del mercado en determinado momento. Así que nos pareció genial el nombre. Y permite ir comparando. Ahora, en esa pasada tuya por Estados Unidos, estuviste metido un rato largo en The Polling Company, que es una empresa que con los años se transformó en mítica. Era de propiedad de una señorita que había tenido un rol crucial en un triunfo histórico de los republicanos en Estados Unidos. Por 50 años los republicanos no habían podido ganar la Cámara de Diputados, el Congreso. Y el año 94 lo ganaron con una estrategia que estuvo a cargo de 2 grandes gurúes de la opinión pública, que eran Frank Luntz y Kellyanne Fitzpatrick. Así es. A quien el mundo llegó a conocer, y cuando digo el planeta, no estoy exagerando, la llegó a conocer los últimos 4 años, solo que ahora con su apellido de casada, que es doña Kellyanne Conway. Kellyanne Conway. La estratega de la elección diría yo, del último tramo, el exitoso de Trump, Claro. de la elección del 2016, y la acompañó hasta hace poco, como 3 semanas, pocos meses. 2 semanas, no, un poquito menos, incluso. Acaba de renunciar. Renunció Kellyanne Conway, y trabajar en un piso es algo que increíble, porque al final dice, claro, el profesionalismo en la política, profesionalizar la política, era lo que en ese minuto estábamos tratando de hacer. Tú lo habías traído mucho, ¿no es cierto?, en términos del mensaje, la construcción, lo que significaba el leadership, y este profesionalizar la política, pero siempre de la mano del sentido de causa, del sentido de mística. De hecho, Polling Company, que venía de un triunfo importantísimo, como dijiste tú, en el contrato por América, lo que se llamó el contrato por América, funcionaba en un piso compartido con otras 4 o 5 empresas, organizaciones, agrupaciones que formaban la coalición por la libertad, la coalición en la American Tax Reform, y había como un ecosistema, lo diríamos hoy día, ¿no? O sea, hoy día traducido al lenguaje millennial,
un ecosistema de emprendimiento políticos, sociales, y que estaban funcionando y en evolución, y que terminó siendo la revolución conservadora que explotó, uno podrá decir, a partir del año 2000 con mucha fuerza. Claro. No, bien notable, bien notable. Y el año 97 hicimos una actividad acá. El contrapelo de ¿Sí? esto, el contrapelo de esto, de toda esta lógica así como de ebullición, es de que en enero de ese año, el que estaba jurando su segundo mandato era Bill Clinton. ¿Ah? Claro. Y con un impeachment ya abierto, se estaba empezando a hablar de eso, ¿no es cierto? Del impeachment sobre Clinton. Pero en el término de lógica de poder, todavía el poder estaba, ¿no es cierto?, en los demócratas, había reelegido Clinton, pero en términos de energía, el movimiento conservador ya empezaba a dar señales de que iba a tomar control de gran parte de la política en Estados Venía Unidos. creciendo con mucha fuerza. En 97 no fue casualidad que tú fueras para allá. Se nos venían elecciones a fin de ese año, elecciones parlamentarias y senatoriales que fueron muy potentes. Yo te diría que en la historia de Benchmark, en términos metodológicos y qué sé yo, claro, lo que tú dijiste es clave. Ese año nos atrevimos a hacer encuestas nacionales, ¿no? Y en todo Chile. Pero yo te diría que ese fue el minuto efectivamente en que se hizo conocido, no solo porque tuvimos que poner un nombre, porque nos seguían pidiendo un nombre, y después descubrían que no operábamos como empresa tampoco, porque solo hacíamos las cosas para candidatos de la UDI. Pero ese año hubo mucha elección muy emblemática en que, si bien las encuestas que nosotros las hacíamos privadas, los propios comandos las publicaban. Y aquí se dio esa lógica, que todas las demás encuestas daban por perdedores a varios candidatos a senador de la UDI. Me acuerdo nítidamente el caso de Carlos Bombal, de Marcos Cariola, de Sergio Fernández en Magallanes. Y como nosotros entregábamos encuestas que decían lo contrario, los comandos las publicaban y como que se nos politizó la cosa, ¿no? Nos empezaron a ver como encuestas que se hacían para publicarse con números a pedido de los clientes, por así decirlo, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Bueno, por eso el día de la elección fue tan dulce, ¿no? Además, acuérdate que eran encuestas que metodológicamente iban a contrapelo de lo que era el estándar en ese minuto, ¿no? Y remecían un poco a la inercia de ese mercado, ¿no? Un mercado que siempre ha sido muy concentrado, de muy pocos operadores, y obviamente que en cambio hoy día yo diría que está más fragmentado, y hoy día lo que nosotros hicimos, ya uno mira en los distintos partidos y es lo que hacen, ¿no es cierto? Tienen sus propios pollsters, ¿no es cierto? Tienen sus propios encuestadores, cada partido, cada movimiento, cada campaña, y hacen un poco este proceso de profesionalización, decíamos, en general. Claro, en ese minuto sonaba como raro que hubiera una persona que hiciera los estudios y que estuviera adentro, ¿no? Y que no se tercerizara. Pero hoy día es el estándar. Claro. Hoy día no hay campaña que no tenga, ¿no es cierto?, un encuestador propio con el cual testeando mensajes, claro, todo. Y yo te diría que la noche de la elección del 97 fue como el minuto en que, y básicamente tú, porque era el que hacía la pega, yo era parlamentario, entonces tenía un rol distinto, te transformaste merecidamente en un pequeño rockstar, porque contra todas las demás encuestas, efectivamente habías predicho bien el resultado de elecciones absolutamente emblemáticas, en un momento además que era un esquema político, una cancha política completamente distinta. Y casualmente, en ese año también fue un año extraño desde lo social y lo político, porque en el 97, recordemos, esa mayoría social, política, electoral que se había construido a partir del plebiscito del 88, había tenido proyección, ¿no es cierto? Se había amplificado en el 93, máxima expresión en la elección del 93, y el 97... La concertación, dices tú, claro. Claro, la Concertación sufrió su primera derrota, ¿eh? Ganó la elección, era una elección solamente parlamentaria, ¿eh? Acuérdate que claro, era de fase, el 97, solamente parlamentaria, pero sufrió su primera derrota en términos de que vuelve a aparecer y hay un cambio también en el eje de poder dentro de la centroderecha. La UDI se manda un pleno a nivel de senadores, no a nivel de diputados, pero sí a nivel de senadores, increíble, ¿no es cierto? Vas a ganar prácticamente, no me acuerdo si ese año ganamos dos, salvo la segunda región toda. Claro. La cuarta, la sexta, la octava. Claro, fue bien llamativo y eso hizo que no pasara inadvertido ese emprendimiento que era Benchmark. Y yo creo que metodológicamente, de nuevo, las cosas seguían sin cambiar. El registro electoral era cada vez
valía menos, o sea, lo que habíamos empezado a hacer nosotros el 93, a esa altura, el que no hiciera algo parecido tenía muy poca posibilidad de achuntarle. Y a mí me sorprende que, a lo mejor por razones de costo, muy pocos habían incorporado la urna. O sea, nosotros seguíamos achuntándole ya por, digamos, 4 o 5 años y casi solo, porque el resto no usaba urna. Entonces, bastante comprensible en el caso de algunas encuestas que eran serias, eran hechas con intenciones serias, digamos, pero patinaban en eso. O sea, que yo creo que también es fácil de repente encontrar una fórmula, ¿no es cierto? Como muchas veces pasa en distintos rubros, una fórmula exitosa, y uno cree que encontró la fórmula y lo único que tiene que hacer es cuidarla, conservarla, repetirla, y no, si la verdad, vaya, creo yo, el éxito de lo que hicimos en ese minuto fue adaptarnos a una realidad Que iba cambiando, claro. y adaptar las herramientas a tratar de sortear los obstáculos que esa realidad nos presentaba, las dificultades para acceder a la información, para que las personas confiaran en nosotros y entregaran su preferencia, más allá del ruido social, más allá de lo que significaba la carga moral de una posición u otra. Y por eso fue exitosa. Pero hoy día, si no me pregunta a mí, eso del 93, hoy día tiene un sesgo muy importante, Claro, si lo usáramos hoy día, en el Chile del 2020. claro, no ¿Ah? serviría. Por eso que no es una fórmula. Y algo que, por ejemplo, ahora, bueno, en la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, ¿no es cierto?, y otras personas, conversamos mucho y dijimos, ¿cómo logramos un nuevo instrumento que sortee ahora las dificultades de este momento? Claro. ¿Ah? Las dificultades de contactabilidad, de acercamiento, ese punto de encuentro que era el hogar, que tú ibas a golpear la puerta y siempre iba a haber alguien. En los 90 eso ya no es realidad en el mundo de hoy. Claro, Hoy claro. día en el mundo de hoy, un tercio de las casas de Santiago están vacías de 8 de la mañana a 6 o 7 o 8 de la noche. Claro. Están vacías. Tocar la puerta no Entonces la sirve. posibilidad de contactarla, de acercarte y todo. Entre medio estuvo lo telefónico. Espera, no de nuevo te pegaste otro salto. Siempre eficiente, Miller. Siempre va más rápido que el resto, pero te estás saltando un capítulo notable. Que yo creo que fue la primera vez que usamos ya el teléfono muy intensivamente, sobre todo para hacer algo que se llama tracking, ¿eh? De ir midiendo cambios chiquititos, y durante varios meses lo hacíamos diario, que fue el año 99, durante aquella campaña de Joaquín Lavín, que terminó en ese empate virtual con Lagos, en que, corrígeme si me equivoco, al menos para mí, el recuerdo más marcado que tengo de ese año es la cara con que nos miraban en la UDI cuando les decíamos meses antes que la elección se iba a resolver en segunda vuelta. No nos creía nadie en la UDI cuando lo decíamos en marzo, en abril, en mayo. De hecho, en la UDI en enero trataron de bajar a Joaquín, ¿no? De que no fuera el candidato. Esa es la mejor señal de lo perdido que estaban, digamos. ¿Eh? Claro, en enero del 99, para los que no lo sepan, sí, a lo mejor tú podés contar el episodio con más detalle, pero yo me acuerdo que está dicho en los diarios, esto no es... Sí. Formalmente creo que fue Pablo Longueira el que fue a ver a Joaquín Lavín para decirle que tenía que bajarse, ¿no? Claro. Acto seguido, Joaquín lanza su campaña medio de enero en La Serena, Serena. ¿sí? Parte a La Serena y dice, parte la caminata por el campo. Claro. Varios meses antes de lo planificado, con esa sensación de oportunidad, con ese sentido de la oportunidad que tiene Joaquín Lavín, ¿no es cierto? De encontrar, dice, no, aquí hay algo, e ir detrás de eso, porque lo que tú dices, claro, tampoco es que hubiera evidencia en enero del resultado final o fuera lo que estaba pasando en la realidad. No, lo que nosotros hemos visto es que había una potencialidad. Claro. No era la situación. En enero, Ricardo Lago, ¿no es cierto?, arrasaba. Le sacaba ganaba, 22, 24 puntos, 22 puntos creo que claro, le sacaba de ventaja. Pero hicimos... lo que había es esa potencialidad de decirle, mira, de toda esta gente que hoy día no está con Lago, tiene razones. Claro. Tiene necesidades, tiene un discurso. Me acuerdo que testeamos los discursos. Me acuerdo que redactamos lo que... una versión lo más intelectualmente honesta de lo que era el discurso de Lagos, pero lo redactábamos nosotros mismos, y el de Lavín, y no me acuerdo cómo medimos esto, pero que la lógica era leerle a la gente los dos discursos sin decirle de quién eran, los dos mensajes. Y ahí nos dábamos cuenta del atractivo que tenía el mensaje de Lavín, que, o sea, la rompía, no me acuerdo, triplicaba al otro, ¿no? Que conectaba con ese, de nuevo, el 97 fue la primera señal de activo, de como, oye, ya, ¿sabes qué? Ya, está bien, la alegría ya viene, gana la gente, para los nuevos tiempos, pero ¿en qué minuto empieza a pasar cosas de verdad, cambia mi vida?
había una señal, la primera señal de hastío con la política fue el 97. Y esa energía, lejos de disminuir, fue realmente esa ola fue la que Joaquín logró tomar y fue la primera elección donde el discurso antipolítica tradicional, antipartido, ante estas estructuras gruesas, pesadas, ¿no es cierto?, tan ajena a la realidad social, tomó fuerza. ¿Ah? El discurso de los problemas reales de la gente. Y ahí fue, por eso digo, ese discurso era capaz de tener en las cuerdas al lago mucho antes de que el candidato Lavín lograra a la altura de septiembre, que fue cuando se produjo ese momento, ¿no? Ese cruce que uno siempre sueña en la candidatura, ese punto de contacto. Efectivamente fue en septiembre, la primera vez que yo me acuerdo que alguien en la UDI nos dijo, a ver, explícame por qué a segunda vuelta. O sea, simplemente no lo creyeron todo el año, pero había partido varios meses antes y yo creo que es un buen ejemplo para recordarlo de la capacidad de adaptarse en política. El eslogan de Joaquín Lavín ese año no iba a ser el que terminó siendo, esto de los vientos de cambio. Viva el cambio. Pero iba por otro lado, más bien la cosa. Pero hubo primarias ese año en la Concertación. Una primaria más bien palabrada, digamos, porque era evidente que iba a ganar Lagos, ¿no? Con Andrés Saldívar. Pero en esa campaña Lagos empezó a levantar un discurso que era una mezcla de mantener lo mejor de la Concertación con cambio de lo peor. O sea, era el mundo perfecto, porque representaba al gobierno y a la oposición, el continuismo y el cambio Lagos. Y en ese contexto que en la campaña de Joaquín surge la claridad de que hay que salir a apropiarse del concepto de cambio y lanzan con mucha intensidad, yo no recuerdo si fue en mayo, yo te diría que fue durante el último mes de la primaria de la Concertación, para no estar fuera de los medios, Joaquín estaba haciendo su caminata por el cambio, por todo Chile y apropiándose de la noción de cambio. Claro, y además que, bueno, siempre la política es contraste, ¿no? Y ese Lagos tan señorial, republicano, ¿cierto?, de las alturas, se encontró con alguien que estaba ahí mano a mano, que se ponía y pasaba delante de las palomeras y se ponía la cotona a las palomeras, llegaba a una fábrica, se ponía el overol, llegaba a un lugar, quería ser uno más, ¿ah? Quería que fue el mensaje de Lavín. Y claro, la política es contraste, se produjo un contraste, pero frontal con Lagos. Que Lagos en su primera reacción, te vas a acordar, fue un poco como displicente, ¿no? Yo para esto no estoy, ¿no? Claro. Yo no voy a hacer lo que hace este señor, está todo mal, pero si recuerdan bien, ahí de hecho está hecho en franja, así que si alguien quiere verlo, que vea la franja de Lagos de la segunda vuelta. Se transformó en Lavín, donde se laviniza, claro. Se rinde, bueno, de partida despidió a todo su equipo de campaña, ¿no es cierto? Todo ese modelo Mitterrand de Seguelá, que venía ese discurso de Mitterrand de la república soy yo. Estaba Marco Enrique Dominami involucrado en esa campaña, ¿no? Y bueno, claro, si estaba su padre, era el jefe de campaña. Tienes razón, Carlos Dominami, sí. Carlos Dominami. Y todo eso salen volando y llega de nuevo el, vieja técnica, ¿no es cierto? Trata de ver cómo logra subirse lo suficientemente la energía que traía el otro, que era esta necesidad de cambio, de cercanía, decirle, hay un lago que vuela a 20.000 pies y hay un Lavín que está ahí 4x4 recorriendo cada rincón. Entonces, sí, oye, pero ahí pasó una cuestión antes de la que nosotros fuimos testigos mudos y de algo bastante dramático. Yo me acuerdo que hasta el 23 de noviembre, en un tracking diario que hacíamos nosotros, que obvio eran números que después había que corregir, porque era una encuesta telefónica que tenía un sesgo a favor de Lavín, pero lo usábamos internamente, pero con la corrección que le hacíamos, yo me acuerdo el 23 de noviembre, vale, es decir, 3 semanas antes de la elección, como el día en que Joaquín tenía una ventaja que corregida se traducía en que en primera vuelta ganaba, llegaba primero en la primera vuelta, no ganaba con mayoría absoluta, pero le ganaba a Lagos. Y que es el momento en que la Concertación, el gobierno de Frei, básicamente insulsa por lo que la historia ha revelado, urde la trama de la reforma laboral. Claro, que es una genialidad, este es un comentario deportivo el que voy a hacer, una genialidad, digamos, política, que es proponer una reforma laboral bastante demagógica para la época, digo para la época porque hoy día se proponen cosas mucho peores, pero que no tenía ni un interés en que llegara a ser ley. De hecho, después tenían los votos y nunca la pusieron en votación, pero que sirvió para romper la dinámica que traía la
la campaña y transformarla en esta típica cosa derecha, izquierda, trabajadores y empresarios. Y si no es por eso, yo creo que Lavín termina en primera vuelta arriba del lago y yo no sé qué efecto habría tenido eso. Sí, porque si uno mira la historia, siempre el que ganaba primera vuelta ha ganado la elección. De los que han ido a segunda vuelta, siempre el que se ha impuesto, el que ha pasado primero, se ha ratificado el resultado en la elección. Eso para Bachelet, para Piñera, con números distintos, a veces más cerca, a veces más lejos, como Piñera la última vez, ¿no es cierto? Pasa de 36 a 55, prácticamente salta casi 20 puntos, ¿eh? En segunda vuelta, pero ha tendido a hacer eso. Y de verdad el objetivo no declarado de la campaña era eso, o sea, la esperanza era pegar ese combo, que ya el empate fue remeció, ¿te acuerdas? Que las portadas eran de un Lavín triunfante, de un Lagos cabizbajo, de ahí viene esa frase que quedó para la historia. ¿Te acuerdas la frase del Lagos esa noche, no? He escuchado al pueblo. He escuchado la voz del pueblo. Claro, claro. Y se tradujo después de la noche los cuchillos largos en esa campaña. Ahí fue donde se despacharon a todo ese comando y vinieron cuadros nuevos al rescate, con Soledad Alvear incluida, en la revalorización de la democracia cristiana y todo. Pero fíjate que ahí lo que son las irónicas, ¿eh? Porque esa noche efectivamente en el comando de Lagos gente físicamente lloraba y en el de Lavín se celebraba. Pero todos los que estábamos en la campaña sabíamos que se había perdido definitivamente esa noche. O sea, yo creo que lo más importante es que quizá el principal logro de la campaña de Lagos es que la Gladys Marín sacó muy pocos votos. ¿No? Si la Gladys Marín hubiera sacado 5 o 7%, Lavín habría ganado una ventaja sorprendente. Habría generado la incertidumbre necesaria para la segunda vuelta. Claro, claro. Y de hecho, con los años quedó claro que Lagos y su entorno más directo se dieron cuenta varias semanas antes que la cosa se les venía estrecha y armaron un comando paralelo. O sea, este comando que asume el día de la primera vuelta en la noche, existía de 3 semanas antes trabajando en secreto. El que encabezaba el comando, que al final yo creo Genario Regada, que fue el que pagó todos los platos, digamos, rotos, en el fondo él debe saber que él ganó la elección, porque en la noche de la primera vuelta, por más deprimidos que estuviesen, que sería la suerte, él, lamentablemente para él, pronunció una frase como a las 5 de la tarde que dijo que Lagos tenía una ventaja irreversible, algo así. Entonces, bueno, pero imagínate, pero ellos se enteraron el día anterior a la elección que desde hace un mes estaba operando en la sombra un comando paralelo que fue el que asumió. Y que yo creo que fue clave, ¿eh? Fue clave en ese sentido, o sea, fue muy bien jugado, porque le permitió tener ese discurso armado. No es casual el de escuchado la voz del pueblo y recuperar el aliento cuando ya no aparecer tan derrotado y tener ese segundo aire que le permitió ganar en una de las elecciones más estrechas en segunda vuelta, sino la más estrecha que ha existido en Chile. Oye, pero bueno, esa fue una larga digestión. Menos de un voto por mesa. Menos de un voto por mesa, efectivamente. Habían, creo que 33.000 mesas y la diferencia fueron 31.000 votos. Y además, si uno se mete en los números, de hecho, hay un libro que 3 jóvenes escribieron en esa oportunidad, que se llama Vientos de Cambio, de los autores Miller, Cordero y Paya, explicando esa campaña. Si tú te metes en los números, en segunda vuelta Lavín siguió creciendo, pero en fin, pero los votos del PC se iban todos al lago y la cosa estaba resuelta. Pero bueno, había poco margen para crecer en ese minuto por el mismo tema del padrón y el voto obligatorio. Recuerda que ese padrón ya estaba fijado. O sea, mucha gente que quizás quiso votar en esa segunda vuelta se dio cuenta que no estaba inscrita y por lo tanto no tenía ninguna opción. O sea, solamente podían votar los inscritos que no habían votado en primera vuelta. Votó más gente en la segunda, pero no lo suficiente para modificar el resultado. Claro. Oye, pero bueno... Mira, me acabo de dar cuenta de increíble. Ahora me estoy acordando que no hablo tanto contigo, Paya, ¿no? Todas estas historias tienen... Tú estás muy ocupado. Mucha tele, mucha radio. Sí, estoy hablando con un celebrity ahora. Con un rostro. ¿Ah? Estoy acordando que el 96 en un café Tabeli, sentados los 4, los 3, con Joaquín Lavín. A ver. Tú hiciste ahí, me presentaste a Joaquín Lavín. Así, ¿eh? En el Tabeli, en el clásico Tabeli, y me dijiste, mira, este es. Y él me miraba en el año 96, sí, yo estaba en último año de la universidad, y él se atrevió, dijo, ya, perfecto, vamos. Ayuda. No solamente colaboramos con él en esa campaña, sino que a través de él nos pidió que colaboráramos con 5 o 6 otras personas
en distintas comunas y fue de verdad una primera experiencia muy marcadora en un estilo de trabajo, porque Joaquín tiene eso, tiene un estilo de trabajo así riguroso. Yo creo que conectamos mucho esto que conversábamos, ¿no es cierto? Que eso que naturalmente nosotros por la necesidad habíamos sido muy rigurosos, muy de seguir el manual, el método paso a paso, y enganchamos con una persona que tiene eso también, ¿no? Que tiene esa rigurosidad en el Oye, trabajo. Pero ya eso del año 96, 96, 2006, 2016, son 24 años. mejor no contarlos. Oye. Oye, pero a ver, volviendo al tema de las encuestas, yo ya estaba fuera de la actividad de medir, y en parte porque ya a la cuadra del 2001 mucha gente estaba haciéndolo y haciéndolo razonablemente bien y no tenía, nosotros estábamos preocupados ahí de echar a andar otras cosas que creíamos que eran útiles, ¿no? Pero yo creo que el primer quiebre importante en la capacidad de medir se produce, perdón, creo que además que durante bastante rato se podía hacer bastante bien la pega con encuestas telefónicas corregidas, digamos, ¿no? En gran parte del país. Pero bueno, al margen de eso, lo que está claro es que cuando pasamos de voto obligatorio a voto voluntario cambió completamente esta cuestión. Y se hizo súper, súper difícil medir. Entonces, te quería pedir cómo, antes de llegar a la solución, por ejemplo, a la que ustedes han implementado en la universidad, cómo describir la forma en que fueron cambiando todos los pilares en que se apoyaba la mayoría de las metodologías que se usaban, entre lo que pasó con el uso de los teléfonos, el cambio del sistema electoral, en fin, ¿por qué se ha hecho tan brutalmente difícil predecir el resultado de una elección en Chile a partir del 2012, 2013? Porque nos fuimos al otro polo, o sea, pasamos de ambiente hiperpolitizado, polarizado, como los del principio de los 90, o algunos como los describen hoy día, pasamos a donde la política era prácticamente algo de lo que nadie quería hablar porque le daba lo mismo o incluso le molestaba. ¿Ah? O sea, oye, mira, ¿quiere una encuesta política? Por ningún motivo. ¿Ah? Entonces, la tasa de rechazo empezó a subir fuertemente cuando los temas eran políticos. Perfecto. Están así que nosotros probamos muchas fórmulas y, por ejemplo, las primeras preguntas eran una pregunta de actualidad, siempre era una pregunta para abrir una conversación. Usaba una pregunta que era, no sé si te acordáis tú, pero era una pregunta de actualidad, pero donde la persona pudiera descargar cierto nivel de rabia. Por ejemplo, ¿ah? O sea, porque él fuera interesado en decir, ahora me van a Claro, escuchar. claro, ¿Ah? claro. A ver, ya, pregúntame más porque ahora me van a escuchar. Y usamos mucho tiempo, por ejemplo, el alza de los combustibles. Ajá. ¿Sabía usted que hay un alza de los combustibles? ¿Cómo no? ¿Qué opina? Descarga, energía, perfecto. Ahora conversamos de otro tema y esa persona ya sentía que estaba en una conversación, sentía que estaba comprometido y me permitía Esa sortear barrera de entrada. otros capítulos. Oye, y Sí. claro, está la distancia o el rechazo a hablar del tema. Segundo, había que achuntarle a alguien que fuera a votar, porque ahora ya no solo había que sondear las opciones de la gente, Los famosos likely voters. sino que tratar de descubrir cuáles eran las probabilidades de que esa gente votara, en cuestión que se ha ido agudizando al punto que en la última elección municipal votó, ¿qué porcentaje? ¿30 y cuánto por ciento? Sí, menos. 34%, 34,5%. O sea, imagínate, imposible. O sea, desde el mundo en que partimos esto, en que uno sabía exactamente quién votaba y quién no. Y yo no sé si en ese punto tienes un comentario, pero además pasó otra cosa, porque durante mucho rato, por último, tenías las líneas fijas telefónicas que te permitían poner a una persona a la que te contestaba el teléfono en un lugar del mapa. Pero Claro. eso dejó de existir también, Como porque la gente dejó de contestar el teléfono en su casa y empezó a funcionar con celulares. De hecho, la cantidad de líneas telefónicas yo creo que se congeló a partir del año 99, 2000. Alcanzó el pic de los 5 millones, 6 millones, y de ahí. Y de las cuales domiciliarias eran la mitad. Pero sí, planteó un desafío nuevo, lo telefónico, como de nuevo, había sido una mejora en la contactabilidad, más fácil que ir a golpear la puerta a alguien. ¿Te acordás? Que no habría una oportunidad en los horarios. De ir a golpearle la puerta de la casa a alguien a las 8:30 de la noche, era muy difícil, pero llamarlo por teléfono ya era más asequible. Pero después, bueno, vino la revolución de los celulares, vino muchas cosas, estamos en la prehistoria, ¿eh? Imagínate, alguien que tenga 20 años hoy día, nosotros le estamos diciendo aquí, vinieron Claro, la revolución claro. de los celulares, cuando esa persona con 20 años nació con 14 millones de celulares funcionando. Pero respecto de esto de los votantes probables o la dificultad del voto voluntario,
Bueno, de nuevo, era volver a lo básico, ¿eh? Volver al manual. ¿Por qué? Porque los gringos han tenido Toda voto su vida, voluntario claro. toda la vida. Entonces ellos tenían medio resuelto, tenían una historia. Nosotros yo creo que la gran dificultad era que probamos varias metodologías, pero no teníamos historia de cuáles habían resultado y cuáles no. Y como siempre, estábamos probando en medio, ¿no es cierto?, de un evento que venía, ¿no? Pero ya con el 2012 hubo muchas distorsiones, ya el 2013 un poco menos, ya el 2017 yo te diría que ya hubo Te cambio. había tomado la mano. ¿Ah? Hubo cambio en eso, ¿por qué? Porque también ya lo celular dejó paso a lo digital. ¿Ah? O sea, ya hoy día es lo digital lo que marca. ¿Ah? Y por eso empezamos a probar cosas nuevas. Yo creo que ahí Eugenio Guzmán aceptó, ¿no es cierto?, leer bien ese cambio y conversamos mucho y todo, y él empieza a decir, mira, las encuestas de panel, que de nuevo están desde la prehistoria de la investigación de mercado, no es una novedad. Si la novedad está en leer de que para el momento esa herramienta era la correcta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque te mantenía estable, te dejaba fuera el problema de la tasa de rechazo, porque eran personas que estaban disponibles, ¿ah? Te daba continuidad para todos los efectos de Claro. track, ¿no es cierto? Te permitía todo lo más engorroso de una encuesta, ¿no es cierto? Decirle, bueno, y usted, hombre, la edad, ¿no es cierto? La clasificación socioeconómica, toda esa parte identificatoria que es muy molesta en general, estaba superada porque tú ya la tienes por base de datos. Claro, a lo Tú mejor ahí sabes. vale la pena decir algo, y es que el panel es un grupo de personas que a priori dicen sí, yo estoy dispuesto a contestar preguntas durante el año. Y constituyen en sí Una mismos muestra, un claro. panel, una muestra representativa, y representativa del resto de la sociedad. Entonces, eso nos permitió, de nuevo, era la herramienta correcta para el momento. Y eso provocó que la elección del 2017, esa encuesta de panel de Eugenio Guzmán, fue la que estuvo ahí certerísima en primera y en segunda vuelta presidenciales, como poca, ¿no es cierto? Yo creo que fue una o dos encuestas. Y bueno, y hemos visto la evolución, porque hoy día ya lo digital, en las encuestas como Criteria y otras Sí, que pero están ahí dando antes, vueltas. antes de ir al hoy día, yo no creo que haya sido coincidencia que en Estados Unidos a la elección de Trump, la única que la achuntó fue un panel, Universitario. que no sé qué universidad lo hacía y que lo publicaba Los Angeles Times. Y que fueron los únicos, por la vía de volver a la misma gente, a preguntarles una y otra vez, los que su panel terminó diciendo que ganaba Trump como ganó, y al otro lado no habían ni 2, ni 12, ni 22, ni 200. Habían cientos de encuestas que se equivocaron, todas, casi todas iguales. O sea, no. Casi todo con la misma metodología, ¿ah? Exactamente. Una metodología clásica, y por lo tanto, teniendo el mismo problema de acercamiento a esa realidad. De nuevo, era un fenómeno nuevo. Lo de Trump, ¿qué fue lo de Trump? Mucha gente no queriendo decir que votaba por Trump. Muchos latinos en Florida no queriendo decir que votaba por Trump, pero votando por Trump. En Pensilvania, mucho trabajador no queriendo decirle a nadie, pero votando sostenidamente por Trump. Entonces, eso, el panel, ¿por qué lo logra sortear? Porque tiene resuelto el tema de la tasa de rechazo, la contactabilidad y todo, porque ya tienen disposición. Y es muy bueno para medir la evolución. Personas que de repente se acercan a un candidato o se alejan de un candidato. Porque así como lo hemos visto tantas veces en los estudios, que uno dice, bueno, el candidato marca 20%, que es un punto ya, es una primera aproximación, marca 20 puntos. Y en la siguiente medición vuelve a marcar 20 puntos. No necesariamente son los mismos 20 puntos. ¿Ah? Puede haber habido un cambio en el tipo de personas que está votando por él, por el mensaje que está usando, por distintas variables. Pero el track que hace el panel te permite tener mucha fidelidad de eso. De hecho, si tú te fijas en la lógica de los discursos de segunda vuelta, se nota mucho esos ajustes del mensaje en función de esos nichos detectados. ¿Quiénes son los grupos, sobre todo en la segunda vuelta de Piñera? ¿Cuáles eran los grupos que estaban disponibles para cambiar de opinión? Que son pequeñitos, pero que están ahí. Y lo otro que te permitió mirar muy bien el panel era la irrupción de un grupo en Chile de personas que el eje izquierda-derecha ya no le significa nada. Lo vimos en el 2010, la primera vez, donde un grupo relevante de personas votó por Marco Enrique un domingo y 4 domingos después se saltó Eduardo Frei en este eje izquierda-derecha y votó por Sebastián Piñera. Entonces, en el eje tradicional de la política izquierda-derecha, están locos, o sea, no tienen, ¿cómo no vieron que Frei era el hombre más cercano a su posición, más de centro, más cercano a la izquierda? No, porque el eje era cambio, ese eje era cambio, y ese eje cambio conectaba a Marco Enríquez con Piñera, y para ellos ese era el eje.
El eje izquierda-derecha no les decía nada. Y fue un grupo relevante de cientos de miles de personas, pero después ese grupo ha ido creciendo. Y ese grupo hoy día es un grupo que está en torno a los 800.000 personas, que ya el eje izquierda-derecha no les dice nada. Eso es casi el 10% del padrón, y por lo tanto ese grupo tiene la capacidad de dar vuelta a cualquier elección. No es casualidad estos vaivenes que hemos tenido de switch, ¿no es cierto?, entre una Bachelet triunfante, un Piñera triunfante, dice, bueno, ¿y qué, para que eso pueda ser posible? Eso no era posible en el Chile de los 90, porque no existía ese marco de personas que estuvieran por sobre el eje izquierda-derecha. De hecho, gran parte de la campaña de Lavín del 99 fue tratar de borrar eso, que fue medianamente exitoso, pero fue exitoso en el margen. Bueno, de hecho, cuando hacíamos nosotros encuestas de esas muy, muy profundas, digamos, y que escarbábamos harto, encontrábamos en los 90 una cosa que sorprendía a todo el mundo, porque es como un lugar común decir que la gente no pesca la política, que en Chile los militantes de los partidos son, no sé, un par de puntos porcentuales, pero en realidad, cuando tú en vez de preguntar en los 90 si pertenece a un partido o no, les preguntaba a qué partido se parecen más sus ideas, en un distrito como el nuestro, un 90% de la gente tenía claro cuál era el partido que lo representaba. Y lo preguntaba y 6 meses después y te daba los mismos números y un año después te daba el mismo número, o sea, una identificación política, el mercado está ordenadito, por así decirlo. Y eso es relevante hoy día porque eso es lo que explica que nuestra política se empieza a parecer más a la política peruana o a la política argentina, ¿eh? En términos de que ese sistema de partidos fuerte, tan consistente, en términos de este partido está aquí, este partido está aquí, este está un metro más allá, este está un metro más acá, eso se ha ido remeciendo y ha generado esta inestabilidad en términos de incertidumbre. Hay muchas personas, hay un 10% del padrón que podría votar prácticamente por cualquiera. O sea que no ven distancia ideológica entre Jado y Lavín, sino que lo que están apreciando son otras cosas, ¿eh? Credibilidad, confianza, tipo de respuesta, nivel de compromiso. Es otro set de... Ellos tienen su propio eje, ¿eh? Ni siquiera es solo un eje el que mueve a todo ese grupo, ¿eh? No es que ese grupo esté en otro eje distinto, no, está en múltiples Claro. niveles, ¿eh? Ahora, eso yo creo que es parte del drama que tenemos hoy día de un país que resuelve, voy a usar una metáfora de mutuo comercial, pero que resuelve lo que compra solo en base a la promoción, ¿eh? Ni a las marcas ni a las tradiciones, ¿eh? Algún amigo nuestro siempre hablaba de que en todos los ambientes de comunicación, de información, hay cosas que son hielo, cosas que son líquido y cosas que son gas, ¿eh? El hielo son esas verdades permanentes que están ahí, ¿eh? No sé, por la lucha de clases, es parte del hielo. Están las cosas que son líquidas, que son las cosas que han sido más o menos así durante, no sé, un par de ciclos políticos enteros. Y están las cosas que son la promoción de la semana nomás, los últimos días de la gran liquidación París. Y hoy día tú tenías un porcentaje gigantesco del país que se mueve en reacción a la promoción y nada más. Bueno, Y entre medio te podéis... el cambio climático se ha hecho sentir en el ¿Cómo? electorado chileno, ¿eh? El cambio climático ha hecho estrago porque nosotros tenemos un nivel de hielo hoy día muy Sí, no hay pequeñito, glaciar igual. después tenemos algo líquido, sí, semiestable, y el nivel gaseoso es alto. O sea, cuando uno dice, cuesta dimensionarlo, ¿eh? Pero cuando uno dice que el 10% de las personas que votan están disponibles a votar por cualquier oferta, como dices tú, eso significa que eso te puede dar vuelta a cualquier elección en cualquier elección. Ese 10% es capaz de modificar a las estructuras de hielo que hay todavía, que son cada vez más pequeñitas, ¿no es cierto? Y incluso los ambientes líquidos son capaces de inclinarlos hacia uno u otro lado. Por eso es que es muy razonable y que ha tendido a pasar también y que uno lo va asumiendo como una realidad, pero a veces vale la pena detenerse un segundo. ¿Por qué las campañas presidenciales cada vez son más cortas? ¿Eh? Porque antes tú tenías que ir como caminando al polo sur. Sabías que era una travesía larga, dura, inhóspita, ¿no es cierto? Donde lo más valioso casi era la perseverancia. La perseverancia, ¿no es cierto? Y en eso estamos hablando de Allende, una vez, dos, tres, cuatro veces, ¿no es cierto? Frei Montalva, igual, una, dos, tres, perseverancia, perseverancia. Y eso se mantuvo así durante gran parte de los 90, incluso en los 2000. Incluso en Lavín, perseverancia, perseverancia, en Lavín del 99. ¿Ah?
Pero hoy día las campañas son mucho más cortas, porque tú puedes hoy día estar viviendo un momento en función de una energía que no está en ti y no está en los partidos, no está en el sistema. Esa energía hoy día está en las personas y las personas pueden cambiar rápidamente, se pueden mover O sea, y se rápidamente. te da esta triple mezcla, como dicen, para que haya fuego tiene que haber calor, combustible y oxígeno, ¿no? Hoy día tú tienes una masa gigantesca de gente interesada en votar, que vota, pero que se cambia dramáticamente de acuerdo a la promoción. Segundo, muy baja participación, muy baja participación. Y en ese contexto el sabor del mes te puede desequilibrar cualquier cosa. Fíjate que ya se hace, Sí, yo no lo llamaría el sabor del mes, porque pues ahí yo creo suena que despectivo, ¿ah? Pero algo que se conecte. Pero mira, es que yo tengo muy grabado. pero visualízalo así, Darío. Mira, visualízalo de la siguiente manera. Hay una persona hoy día en Chile, no una, cientos de miles, que se levantan y de repente miran a Jadwe y los convence de algo y después escuchan a Lavín y le encuentran la razón. Eso, para la gente que se dedica a la política, es algo muy difícil de entender. Claro, claro. Muy difícil, porque uno lo dice, oiga, pero ¿cómo? Están a kilómetros de distancia, son muy No, distintos. no, eso te lo entiendo. Pero ¿en qué estaba pensando cuando dije el sabor del mes? Eh, y suena despectivo, pero lo quería decir por otra cosa. Me refiero a algo que te puede surgir de la nada y muy rápido. Porque con el ejemplo que te voy a poner a continuación, el primero es decirme que no fue el sabor del mes, porque sacó 20% de la elección presidencial del 2010, fue Marco Enrique Minami. Pero la anécdota es que en enero de ese año habíamos decidido, los dos estábamos en la Cámara y peleábamos todo el día. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un... a mí me interesaba hacerlo porque es muy, bueno, no te lo voy a explicar a ti, digamos, en función de apoyar a la juventud, armar organizaciones, ir a las universidades a debatir es algo que siempre he estado dispuesto a hacer. Y le dije, oye, ¿por qué a vuelta de febrero no recorremos todo Chile debatiendo? Sacándonos la cresta, pero en un ambiente universitario. Y esto lo partimos en marzo del 2009, ¿no? Claro, la elección fue, claro, en marzo del 2009. Más, la primera vez, el primero de estos debates fue en Osorno. Y me acuerdo que estábamos en una sala, había un joven que nos estaba ayudando a organizar esto, que estaba parado en el patio diciendo, oye, aquí en esta sala acá, Marco Enrique Ominami, que era conocido, yo no, digamos, yo era diputado, ¿no? Y Darío Paya van a debatir, oye, yo no sé si hubo 18 personas en ese debate. Un mes después, a cualquier universidad que fuésemos, se llenaba el espacio en que estuviéramos, habilitaban salas al lado o auditorios donde ponían pantallas de televisión. O sea, yo fui testigo de cómo Marco Enrique Binami pasó del 1,5 al 20% en, no te voy a decir un mes, pero no fueron más de 40 días. Entonces, claro, sostuvo ese nivel de apoyo hasta final del año. En ese sentido no fue el sabor del mes, pero algo que agarra vuelo, lo agarra muy rápido, ¿no? Entonces, esa combinación efectivamente da para equivocarse, pero es parte del escenario de inestabilidad en que estamos. Yo lo encuentro estimulante, ¿no? O sea, altamente estimulante, o sea, al revés, mira la otra perspectiva, ¿cuántos años estuvimos picando hielo, de esos hielos Claro, eternos? claro. ¿Ah? Para mover a una persona, para llegar a pensar en ponerte como alternativa después de toda una vida votando por otro lado, era muy difícil. Claro, hoy día dice, bueno, es que claro, después de haber trabajado 20 años, ese minuto ya estuvo conmigo, pero al otro día se fue. Que eso es lo que explica también, por ejemplo, la Bachelet triunfante y que a 6 meses de su gobierno ya tenía un nivel de aprobación que era la mitad. Y lo propio para Piñera, ¿no? O sea, el 55% y que no lograste nunca abrazar ese 55%. Mira lo distinto, Frey, con su 57% de primera vuelta, le permitió sortear hasta la crisis, ¿no es cierto?, económica La crisis asiática del del 98, claro. 98. ¿Ah? Hasta la crisis asiática. O sea, hasta ahí le permitió sortear, cuando estamos hablando de hoy día, sería una eternidad. 3 años. Claro, 3 años de bonanza y todo, pero 3 años de prácticamente gobernar de haber sido, pero el sueño de cualquiera, lo que hiciera iba para adelante, lo que hiciera tenía buena prensa, buena recepción, era muy sólido todo. Y eso recién empezó a cambiar levemente el 97
pero ya el 2017, ya el nivel uno lo puede mirar de distintos lados, de inestabilidad, por un lado, sí, inestabilidad, que preocupa siempre al mundo conservador, pero por el otro lado, la posibilidad de que hoy día, si tú encuentras cómo, puedes conversar con mucha más gente o con gente que quizás antes nunca te hubiera escuchado. Claro. Pero tienes que encontrar Hay que encontrar la tecla que hay encontrar... que tocar. Fíjate que el ejemplo más dramático que yo conozco tengo que encontrar otra manera de referirme al fenómeno, pero de cómo algo muy chico te puede inclinar la balanza. ¿Tú conoces el ejemplo de los vapers en Estados Unidos? Los vapers, los que usan cigarrillo electrónico. No fumo, pero, ¿ya? Como Hillary en campaña contra Trump dijo que ella iba a prohibir todos los productos de este estilo, de este tipo, completamente, digamos. Se armó un movimiento detrás, gente como Grover Norquist, o sea, la lógica de activar a gente en función de un tema. Y en varios estados que eran estados claves, porque estaban ahí en la pelea electoralmente, entre ellos Michigan, fueron a todas las compañías y tiendas donde vendían estos productos y le dijeron, mire, aquí hay una candidata que ha dicho que usted lo va a sacar del mercado porque va a prohibir todo esto. Nosotros queremos evitarlo, estamos haciendo una campaña para apoyar al otro candidato. Da lo mismo que piensa, digamos, pero usted va a seguir vivo. Entonces compartieron bases de datos y armaron un movimiento que en Michigan, ya no me acuerdo el número exacto, pero la cantidad de gente que no había votado o nunca había votado por un republicano, te voy a inventar los números, fueron 80.000 personas que fueron movidas por este movimiento. Y la diferencia por esta causa específica en Michigan. Y la diferencia entre Trump y la Hillary fue bastante menos que esos 80.000 votos. Me puedo equivocar en los números, pero no en la lógica de lo que pasó. Y si no hubiera ganado Michigan, Trump no es presidente de los Estados Unidos. Bueno, ese tipo de fenómenos, yo creo que nosotros en nuestra realidad política las tenemos que observar con mayor detención. Yo creo que durante un tiempo Chile avanzó cuando hablábamos de las causas, claro, eran los estudiantes, las grandes causas, ¿no? Hoy día son causas más pequeñas. A veces circunstanciales, como dices tú, una legislación respecto de un punto puede generarte un punto de conexión con un mundo que en la política tradicional podría haber sentido como absolutamente ajeno, gente que nunca había votado republicano, en un estado que no lo era, ¿no es cierto?, que era tradicionalmente demócrata, y que dice, no, para mí esto es importante, y volvemos a las viejas claves, ¿te acuerdas, Paya? Del 97, intensidad. No solo preferencia, intensidad. O sea, este tema... Yo tengo una opinión contrapuesta con el otro candidato, pero es un tema que para mí es clave, es lo que me define, es lo más importante para mí, y sobre todo en un hábito como ese, yo no lo tengo, pero un hábito que tiene esa consideración de ser algo adictivo, ¿no? O sea, el fumar no es casualidad. Y tenía además, incluso valóricamente, cuestiones cruzadas, porque no era defender el vicio. Te voy a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que no? Es que hay gente que decía, perdóname, yo estoy tratando de dejar de fumar porque a mí lo que me está matando los pulmones es la nicotina. La combustión. Perdón, el alquitrán, todos los químicos del cigarro tradicional. Y veían en el cigarrillo electrónico una manera menos dañina para la salud. Entonces, y el otro ejemplo de la misma línea, tan potente, que se rindió el Partido Demócrata muy rápido, también se armó para esa campaña, es el right to try, que es un juego de palabras, en vez del right to life, que el movimiento pro vida en Estados Unidos, era el right to try, que consistía en lo siguiente. Hoy día la FDA, que es la que aprueba todos los remedios, tiene un procedimiento que básicamente entiendo. Tú tienes 5 años para demostrar que tu remedio no te mata de otra cosa, que un remedio que tú quieres meter en el mercado no te causa otro daño, digamos, y si logras superar esa barrera, tienes otros 5 años para demostrar que efectivamente cura lo que tú dices que vas a curar. Es un procedimiento que te puede demorar una década. El right to try es un movimiento que se armó, que implicaba algo a lo que el Partido Demócrata se oponía, que decía, si ya se ha comprobado que una droga no te mata de otra cosa y lo único que está en duda es si efectivamente te cura o no, dejen que una persona que está desahuciada porque tiene una enfermedad para la cual no hay tratamiento pueda probar. Entonces, lo peor que le puede pasar es que está condenada a muerte igual, digamos.
y aún esto que es de sentido común, era resistido. Y eso movilizó a otro montón de gente que además se cambiaba de partido, porque esa era razón suficiente para votar distinto a lo que habías votado toda tu vida. Y bueno, y como eso se repite, así que yo creo que es verdad lo que tú decías. Aquí esa política de nichos como que nunca ha sido muy visible, y a lo mejor existe. ¿No? Y lo notable de esto, paradójica, que para el mundo conservador es muy reacio. Si tú le mencionas a Foucault, Bauman, Claro. todos van a empezar a ser así, que son los del mundo líquido, ¿no es cierto? La hipersubjetividad, el yo, mi percepción, lo que yo creo es, ¿no? Alejarse de la realidad, y sin ello no hay Trump, y sin ello no hay Bolsonaro. O sea, como que creyeron que esta regla nunca le iba a usar Alguien de a derecha. alguien del otro lado para derrotarlo. Entonces, eso es lo notable, porque quizá los más perjudicados de este mundo más líquido y volátil son aquellos que habían creído que la estructura social y la lucha de clase y el sentimiento de clase eran era el peso de la historia, y a ellos lo iba a poner del lado correcto para siempre, y estaba toda esa sensación de cuando hablan del pueblo y ellos son el pueblo, no necesitan demostrarlo, porque son intrínsecamente pueblo y mayoría al mismo tiempo. Entonces, este mundo es el que ha permitido algo que cuando yo me acuerdo cuando hablaba con mi hijo, que hablaban de Chile y todo, y no, si igual jugó bien Chile, no, un desastre y todo, muy duros con Chile. ¿Por qué? Claro, porque ellos están midiéndolo con la vara del Chile 2 veces campeón de América. ¿Ah? Entonces, y cuando uno habla con la gente de derecha sub 30 y le dice, oye, mira aquí, 20 años caminando para llegar, ¿cómo 20 años? Sí, hemos ganado 2 de las últimas 3 elecciones presidenciales. Tenemos que hacerlo bien, tienen otro estándar, pero ese otro estándar, el ganar 2 de las 3, implica que de alguna manera todo se volviera un poquito más líquido, es decir, se volviera menos conservador, menos tradicional. Paradoja. Claro, claro. Lo que como, de nuevo, como explicación ex post es súper aceptado. Yo creo que hay un montón de cosas que no necesitaban hacerse así de líquidas, digamos. No, Eh, uno no puede elegir qué se derrite y qué no. no, Po. no, no, yo creo que hay una parte sí, porque hay un montón de cosas que se hicieron líquidas simplemente por falta de coraje de gente que dejó de defenderlas, digamos. Ni Sí, siquiera líquidas, más bien te diría, ni siquiera gaseosas, más bien se transformaron entre líquido o hielo falso. ¿Mm? Por ejemplo, no hay nadie en Chile que no crea que es cierto que Chile cada vez es más desigual y que año a año nos veníamos haciendo más desigual. Cualquiera que mire los números descubre que eso no es así, pero da lo mismo. Lo repitió tanta gente desde todos los sectores políticos que o sea, hemos inventado una nueva categoría acá, que es el hielo falso, que es sí, una cosa que se da por cierta sin serlo. pero es que me extraña para allá, pero el Leadership, Morton, 1-1, el 1-on-1 de Morton. Lo relevante no es solamente tener los principios correctos, eso es importantísimo, es clave, ¿no es cierto? Es No, 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 deseable. no, pero es que no, Si es lo que o no te relevante, entiendo lo que estás diciendo. ¿cuántas personas están dispuestas a dar esa pelea? Y si tú tienes más personas dispuestas a dar la pelea por los principios correctos, vas a tener mayor probabilidad de ganar. Pero esto es así. No, no, Entonces, no, está bien. Lo que pasa es que, ¿dónde está la falla, creo yo? No perdón, espera, está, espera, pero es que no está en ahí la yo creo que idea, es sino en la indispensable. cantidad de personas dispuestas a dar esa pelea. Es que ahí yo creo que es indispensable una aclaración, porque eh, al menos como yo te lo escuché, sonó casi a justificación de contribuir a crear hielo falso, lo que dijiste. O sea, yo apunto como un problema que era completamente obviable el tener hielo falso, que el país esté convencido de algunas cosas que son falsas y que tome decisión a partir de diagnósticos falsos. Y era evitable porque bastaba con que gente siguiera diciendo lo que sabía que era verdad, que además coincidía con lo que creía y dejó de hacerlo. Y eso hace que se te transformen en gas, no sé cómo decirlo. Pero eso yo no sé que estamos de acuerdo. Discusiones que no debieran serlo. El punto es, como lo dice Morton, si nosotros hemos tenido más personas dispuestas a seguir Claro, diciendo no, no, que eso nuestra percepción de la realidad, asumiéndola además como la correcta, no se hubiera impuesto esa tesis de la desigualdad así es, así es. o de esa desigualdad creciente y todo, y que me imagino que es lo que sienten mucho en Estados Unidos cuando escuchan hablar a los terraplanistas, Claro, claro. que son hijos de esta misma liquidez, de este mismo efecto gaseoso, oye, yo creo que la Tierra es plana y de ahí no me van a sacar de que la Tierra es plana.
y tengo derecho a agruparme y a trincherarme en eso. Oye, y no, Bueno, no está ya a propósito de una coincidencia cósmica, el ejemplo que acabas de poner. Por esas cosas de la vida, yo el 18 de octubre me subí en un avión esa noche rumbo a Texas, a Dallas. De manera que cuando abrí el teléfono a las 5 de la mañana descubrí otro país. De vuelta al aeropuerto, en Dallas, y yo andaba con un hijo mío, el conductor, el chofer, era un Uber, dice, oye, miren la luna. Eran las 4 de la tarde, sol esplendoroso, y estaba la luna ahí. Porque tampoco era la luna llena, o sea, pero una luna. Sí, porque eso es lo que no quieren que veamos. ¿Cómo? Sí, porque así descubrimos la verdad. Y nos empezamos así a mirar con Simón, que tenía 14 años y cachó exactamente para dónde iba la pelota. Y 20 segundos después nos estaba explicando la teoría de la Tierra plana. No como teoría, o sea, como hecho. con fe, No, con certeza no con científica, digamos. fe. Y la demostración es que estábamos viendo la luna de día. O sea, a alguien se le quedó la luz prendida. Ese fue de talla. Básicamente lo que él entendía es que alguien se equivocó y prendió de día la ampolleta de lo que nosotros creemos que es la luna de noche. Y por tanto la Tierra es plana. Es genial. Oye, último tema. En todo este ambiente, con todas estas dificultades para medir, no te voy a pedir una predicción para el plebiscito, qué sé yo, pero ¿cómo a esta sopa de tallarines que es tratar de medir algo, cuando le agregáis esta pandemia y el temor a votar, supongamos que hay plebiscito, ya no nos metamos en eso, ¿cómo lidiar metodológicamente con no un pelo en la sopa, es con una cola de caballo en la sopa, de que gente por temor, por responsabilidad, por 20 razones distintas puede no votar? No, primero, ¿de dónde se nota eso para allá? Que la industria está bastante asustada. No hay nadie queriendo publicar un número. ¿Ah? Los números todos cada vez son más viejos. Empiezan a aparecer números de hace 30 días, 60 días. Las encuestas que salen con mayor regularidad no lo quieren hacer, están tomando distancia, saben que están en un problema. Yo creo que a esta altura uno puede darse cuenta que hay al menos dos dimensiones en que hay un problema para poder abordar esa realidad de manera correcta, de tratar de leerla en términos de las preferencias de las personas de manera correcta. Una, polarización y pandemia. Yo las junto las dos. ¿Ah? Esas son dos grandes dificultades. No querer hablar, estar en disonancia, espiral del silencio, pero al mismo tiempo todas las dificultades que implica la pandemia, en contactabilidad, en probabilidad de encontrar o no encontrar a las personas y todo. Eso es una cosa. Y lo segundo es la relevancia del tema. No es, a mí no es, ya a esta altura ya es digno de estudio, de leerlo con mayor detalle, el hecho de que planteada la pregunta, noviembre, diciembre, enero, diría hasta enero, los datos prácticamente se congelaran ahí. Después entró la pandemia, desplazó todo, se borró toda conversación de plebiscito, de nada, salvo en alguna elite, ¿ah? Pero para efectos públicos masivos, plebiscito salió durante abril, mayo, junio, julio, agosto, salió de la agenda. Levantó un poquito la mano en abril porque se suspendió, en marzo porque se suspendió, pero sería. Hoy día, hay un dato que nadie se fija, 42% de las personas creen que se debe suspender el plebiscito. 42%. Y otros 20 o 30% no encontrarían nada raro que se suspendiera. Entonces, o sea, claro, o sea, no habría una gran oposición a que se corriera, que se moviera para otro mes, se suspendiera, se hiciera un cambio. O sea, está abierta esa puerta en sí, términos de opinión pública, digo yo. ¿Ah? Yo creo que los temas políticos no. El tema político se tiene que hacer en octubre, no hay otra fecha para hacerlo y lo tendremos que hacer como se pueda, pero en octubre. Bueno, si es que se puede, ¿ah? Siempre hay un tema ahí sanitario de por medio. Pero eso mismo, ¿qué implica? Esa continuidad de los números. Entonces, seguir midiendo lo mismo, preguntando, yo te vuelvo a preguntar, oye, vaya, ¿y cambiaste opinión? Pero si me estáis preguntando de algo a lo que no le he dedicado un minuto más, no ha vuelto a ser un tema relevante para mí, y por lo tanto no tengo por qué haber cambiado de opinión. Pero hay una expectativa. Imaginémonos que cede el efecto pandemia, en términos de que no es algo que vaya a contaminar el plebiscito. Supongamos, está difícil, pero supongamos. Recién, cuando parta la publicidad en televisión, 2 semanas después de eso, vamos a ver si esos números se van a sostener o si cambian, o se van a modificar. No tanto por la calidad ni por el impacto de las campañas, sino por primera vez desde enero, las personas le van a volver a dedicar tiempo a responder esa pregunta.
Y ¿Qué voy a además hacer en el plebiscito? te están contestando una pregunta que no te pueden contestar. Esto es algo que suena, es de tal simpleza, pero es de las cosas que conversábamos nosotros hace décadas incluso. Una encuesta, no es casualidad que las encuestas bien hechas te pregunten si la elección fuera hoy, ¿m? ¿Por quién votaría usted? Porque si tú me preguntas a mí qué voy a hacer el 26 de octubre, y no estoy hablando de si votar a prueba o rechazo, que tengo claro lo que votaría, yo no sé si voy a votar. No, porque eso Eso es era el el 26, 25 para allá, en claro, todo caso. voy a llegar un día tarde. Eh, el 26 de abril era el, claro. Eh, la gente no sabe lo que va a hacer. Y no es que te mientan. La gente cree, ¿no? Entonces tú tienes los que creen que tienen que contestar algo. Tienen que contestar que van a votar porque lo contrario es aparecer poco interesados en los asuntos públicos. Están los que sienten que tienen que, por una u otra razón, enmascarar o poner detrás de una nebulosa su opción. Pero hay gente que genuinamente cree que va a votar, preferiría votar, pero que no le costaría mucho no votar si siente que puede contagiar a alguien, si tiene un trámite urgente que hacer, si le enfermó un cabro chico. O sea, millones de cosas que hacen que predecir la... También hay eventos mayúsculos, ¿no? Yo veo, así como te decía, estas dos dimensiones que hacen que existan dudas razonables sobre por qué no varían los números. Y no estoy diciendo que vayan a cambiar, ¿ah? Pero otra cosa es cuando las personas vayan a tomar de nuevo esta conversación, van a retomar una conversación. Puede ser que sostengan su preferencia, pero van a estar abiertos a repensar. Y eso va a ser primeros días de octubre. Y algo que mis amigos de izquierda no confiesan nunca ante nadie, no se lo dirían a nadie, pero que ellos le tienen mucho miedo al 18 de octubre. Mucho miedo. ¿Por qué? Porque un 18 de octubre tranquilo puede hacer de que el plebiscito para ellos se termine consolidando algo, pero un 18 de octubre violento puede generar, de nuevo, en este ambiente que veníamos describiendo, siendo consistente, ¿no? Líquido, ¿no es cierto? Muy gaseoso de lo del momento, de que una semana antes veamos un espectáculo de violencia como real, como el que vivimos en octubre del año pasado, eso sí tiene la capacidad de ser algo tectónico, ¿ah? En términos de mover la aguja y que muchas personas tienen el radar de que yo he escuchado este argumento para gente que vota apruebo y para gente que vota rechazo, que no quieren más violencia. Y usan el mismo argumento, ¿eh? La misma lógica, el mismo desarrollo. Yo quiero derrotar a la violencia con mi voto y por eso voto apruebo. Yo quiero lo dijo Felipe Cas, si no me equivoco. Yo quiero derrotar a la violencia con mi voto, por eso voto rechazo. ¿Ah? Pero eso, ¿qué es lo que le está transmitiendo? Que para esa gente la aguja se mueve en el tema de violencia. Y por lo tanto, si tenemos un octubre tranquilo, como esperamos, ¿no es cierto? Claro, puede ser que se consoliden estas visiones respecto a y los números no cambian mucho. Si en cambio tenemos una explosión tectónica de violencia, a mí no me llamaría mucho la atención que la aguja ahí sí se moviera a la altura Claro, de esa claro, violencia. claro. Sí, yo creo que lo que tú dices es muy importante. La gente se va a empezar a sintonizar en esto recién después del 18, cuando parta la campaña televisiva. Y hay un par de cosas dando vuelta que son datos respecto del proceso que la gente no conocía y que causan vacilación. ¿Ah? Eh, pero bueno, no nos metamos en ese tema. Digamos, pero efectivamente, cuando la gente se entera cuál es la conformación que va a tener la convención, sea mixta o 100% si es que la hay, Los claro, detalles, yo siento que lo de la hoja en blanco ha cobrado un relieve mayor. ¿no? Y esto que los partidos se han equivocado, y que hay muchos partidos que se han equivocado en esto de estar mostrando sus listas, las listas de la gente Claro, que va a hacer la constitución. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo? Entonces, y no era yo, no, era, no se trataba de claro, mí esto nuevamente, no se trataba de usted. Pero bueno, es parte de lo que viene, yo creo que eh, la verdad es que lo que estamos viendo es si hay, la verdad, creo yo, esta es mi opinión personal, de que los números están muy consolidados y por lo tanto uno tendría que ver un evento mayor que pudiera provocar algún cambio sustantivo. No sé si va a cambiar el resultado, ¿ah? Pero sí va a cambiar muy la fuerte. relación
Claro, está de bien. fuerza. Bueno, yo el otro día me pidieron un pronóstico y lo di sin vacilar, 0-0, porque creo que no va a ser posible hacerlo. Claro, claro, claro. Bueno. No, yo ¿Tú creo que crees que no? no, yo creo que no. No sé qué va a pasar ahí, si se va a postergar de nuevo, pero el número de casos activos está muy, muy porfiado, no decrece. Y más bien cuando se mueve para arriba. Fíjate que el 30 de abril, deja de acordarme bien el número exactamente, el, efectivamente, el 30 de abril teníamos, ya no me acuerdo cuántos eran los casos activos, pero eran 15.000, por eso la fecha era relevante. Hoy día llevamos ya un par de semanas con 15.000, 16.000 casos activos. El 30 de abril teníamos 17.000 casos activos. El 30 de mayo teníamos 75.000 casos activos. Y claro, el país ha cambiado un montón, todos somos más cuidadosos ahora que antes, el bicho puede haber cambiado algo, ha cambiado un montón de cosas, pero... Sí, hay gente que tiene mucho miedo al 18, que el 18 puede ser, en ese sentido, la claro. Lo movilidad. que está claro es que el bicho en un mes se quintuplicó. Entonces, aquí yo no creo que eso esté dentro del rango de lo posible ni lo probable. Pero, ¿qué pasa si tenemos en un mes más 30.000 casos activos? A 3 semanas del plebiscito. Ya la cuestión se te empieza... Sí, yo creo que en eso, no sé si lamentablemente o no, pero un elemento de realidad. Los que tienen la llave para cualquier cambio es la izquierda, no es el gobierno, no es Chile Vamos, y por lo tanto yo no veo voluntad. ninguna voluntad en ellos de volver a cambiar la fecha. Necesitan este plebiscito. La verdad, hay otro elemento de realidad. No hay otra fecha para este Claro, no lo plebiscito. voy a hacer en el verano. No lo va a hacer en enero, ¿no es cierto? En febrero, y en abril ya se vienen las elecciones, o sea, no hay más fecha. Así que yo creo que en eso, y por eso tenemos al colegio médico diciendo que no hay ningún problema y que podemos darle Claro, luz pero en verde al fin. plebiscito. Pero en fin, ya no nos cambiemos definitivamente de tema. Don Gonzalo, lo que tengo claro es que nunca más hago una encuesta. Bueno, no, si hay que hacerlo, sí. Pero efectivamente la cosa es harto más difícil ahora. Oye, 1.000.000 de gracias. Yo te dije, hablemos una media horita de este tema y llevamos hablando 1 hora y media. Yo te iba a recordar eso, lo que le quedaba de político a Paya, eso, me dijo, ¿tenéis 20 minutos? ¿Ah? Pero bueno, vale la pena siempre conversar con un amigo, siempre va a haber temas. Se nos pasó volando esta Bueno, hora bien, 40, está ¿ah? bien. Y vamos a tener que encontrar un premio y yo te A ver, ofrezco un premio para el que sea capaz de escuchar esta hora 40 y hacer un comentario asertivo. le regalamos una camiseta de la U, Le algo regalamos, valioso. no, le regalamos un jean Oye, carpintero qué negro. ¿Ah? gran jean. Carpintero negro. Es del descubrimiento de esta época de cuarentena, es el jean chileno, Oye, notable, espérate, con esa vocación profunda del sur de como no Chile, tenemos, oye, por si alguien tiene la pero duda, no tenemos auspiciador. Esta es una espontaneidad. no, es solo porque encontraría notable que alguien llegue hasta a la hora No, 40. yo te puedo mostrar que la gente que en todos los podcasts, los que escuchan los primeros 3 o 4 minutos y sobreviven, al menos este podcast se quedan hasta el final. Sí, Perfecto. sí. Oye, pero, Carpintero Negro, de todas maneras, pero está agotado. Démosle un premio. Está agotado Carpintero Negro, sí, así de bueno. Y para los que no lo sepan, es Sí, un jean chileno, que la gracia, el Carpintero Negro es un carpintero negro de la Patagonia. un pájaro carpintero. Sí, Puede haber sido, es un estaba pájaro, imaginándose ahí. claro, un pájaro carpintero con cresta roja que es patagónico y tiene una cosa notable el sabor de que tiene el gin, tiene además un fruto de calafate, que es una cosa chiquitita, es como una semilla es muy parecido a la semilla del enebro, que es como clave en el gin, tiene como el mismo color. Y le da un tonillo y un saborcillo notable, así que se lo encuentre. Y si nos están escuchando los productores de Carpintero Negro y quieren auspiciar este podcast, estamos más que disponibles a... Pero por lo menos hay una botella de regalo para aquel que haga el mejor comentario ahí, para allá, actuará como jurado, el mejor comentario sobre esta larga conversación de amigos. Ya, pues joven, un abrazo. Que esté muy bien, María. Que estés bien, pues. Chao.
Gracias amigos por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.